Cuando uno va estudiando diseño gráfico, va perfilando sus preferencias respecto de algunas especialidades dentro de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, el diseño editorial en mi caso fue algo que me atrajo mucho porque relaciona de manera muy rica esta dualidad forma y contenido que tiene que tener un diseño y de ahí funcionalidad. Pero ese contenido, por su riqueza, eh, puede empezar a darnos la posibilidad de establecer muchas relaciones con las formas, desde muchos aspectos. Si hablamos de un libro, de todo lo que es su edición, la tipografía, el manejo de los espacios, la diagramación, el ancho de los márgenes, el formato, el diseño de portada, la encuadernación, cubierta y sobrecubierta, tapa dura, tapa blanda, el formato pequeño, el libro de escritorio, etc. Hay miles de variables. Lo que pasa es, por ejemplo, cuando uno hace una colección, esa colección tiene que tener unas constantes. Disculpen los diseñadores porque esto es algo elemental para ellos, para ustedes. Pero hablo a la gente en general. Entonces, a medida que suceden los ejemplares, las ediciones, uno va generando variables gráficas que tienen que ver con los contenidos de esa particular edición, pero siempre respetando las constantes, es decir, lo que está estipulado en cuanto a la gráfica que tiene que mantener, los parámetros gráficos que tienen que mantener la colección como unidad, porque eso le da identidad. El problema es cuando criticamos desde una idea de simplificación. Es decir, manejamos 3 o 4 parámetros que nos enseñaron en la facultad y a partir de ahí juzgamos si esto es bueno, es malo, es mediocre, es más o menos, es excelente. Qué sé yo, en los 90, por ejemplo, yo escuchaba profesores que eran adoradores de la helvética. La helvética que tuvo su funcionalidad hacía muchas décadas ya. Pero como que si tenías que titular un libro, tenía que ser con helvética, ni siquiera te hablo de una palo seco en general. Y si lo hacías con una romana, bueno, eras candidato a la hoguera, qué sé yo, por hacer una exageración de ejemplo. Y hay gente que pasado el tiempo, al día de hoy, todavía analiza según esos limitados parámetros. Y el diseño editorial, por tener esa relación con lo semántico, ¿no? La forma, amerita que uno tenga la cabeza muy abierta como para salirse de ahí, como para volar un poco más. Llevo 112 ediciones de la revista Óptima diseñadas, obviamente que hay unas constantes en el diseño, 120 ya van a ser. Y claro, el que mira con esos ojos de simplicidad, mejor dicho de simplificación, porque la simplicidad es un valor en diseño sobre todo. Claro, el que mira con esa vista simplificadora dice, son todas iguales, y eso lo relaciona con un diseño pobre. Pero en realidad la variable tiene que estar en cada ejemplar de acuerdo al contenido específico de los artículos o de las notas que contiene ese ejemplar o esa edición, siempre dentro de la estructura de las constantes en el diseño, porque eso hace algo identitario. Pero además de eso, a veces nos encontramos con detalles y lo bueno es tener la cabeza abierta como para apreciarlo, porque eso es disfrutar del diseño. Tengo este libro, Signos y Símbolos, que en realidad hace toda una historia de los símbolos desde la mitología, incluso con una libertad mental también, ¿no? Porque no se casa con ninguna religión y las pone a todas juntas desde el mito, ¿no? El mito de los milagros y demás.
Y claro, los mitos no solo son dinámicos porque a raíz de eso van trascendiendo a través de los tiempos, sino que además son anónimos generalmente, son parte del folclore, son populares. Y viendo este libro encontraba la editorial, el número de edición, los ilustradores de las portadas, del interior, el diagramador, y no encontraba el autor por ningún lado. Y está aquí, en la solapa de la sobrecubierta de contratapa, sobre un fondo marrón oscuro con letras doradas. Y eso responde a esta idea de el mito anónimo, de eso popular, de eso que le debe dar más importancia a lo que dice, al contenido, que al quien lo dijo. Los autores son dos mujeres, dos autoras, pero no, esa información no es obvia, no está aquí puesta en letras doradas como el título, no, tampoco en las primeras páginas. Eso responde a una idea de que en los más mínimos detalles se ha cuidado con la forma y con la diagramación, con la disposición de los elementos, estar a tono con el sentido de lo que el libro dice. No le voy a decir quiénes son las autoras porque así alimento el mito.